Hola, amados hermanos, les saluda el pastor Pedro Legrand desde la Iglesia de Cristo, Luz de las Naciones, desde la ciudad de Guatemala. Una vez más aquí dándole la gloria a nuestro Dios, agradecidos por este tiempo que el Señor nos está dando de bendición, tiempo en que nosotros podemos buscar la presencia del Señor, porque eso es lo que dice la palabra: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Y nosotros estamos precisamente en ese punto, buscando al Señor, y dice la palabra que nosotros vamos a ser recompensados por acercarnos a Él. Así que acerquémonos confiadamente en este momento y pidamos la ayuda del Señor, pidamos el auxilio de Dios para que Él se glorifique en nuestras vidas y traiga esa unción poderosa que solo su palabra puede traer para nosotros. Así que, Padre bendito, Dios de misericordia, hoy te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu infinita gracia para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos hables en esta hora y que nos bendigas a través de tu palabra, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues, amado hermano, hoy tengo un tema en mi corazón y tiene que ver sobre algo que a nosotros nos cuesta, y es esperar. Vivimos en un tiempo, en una época de la creación de la humanidad, en que todos nosotros, hermanos, sentimos que el tiempo se nos acaba de inmediato. Empezamos muy tempranito en la mañana y terminamos por la tarde y sentimos que no nos alcanzó el día para todo lo que teníamos que hacer. Quisiéramos tener días de por lo menos 48 horas para poder cumplir con todas las necesidades y situaciones que se dan en nuestra vida. Hemos estado viviendo un tiempo extendido de misericordia, porque la palabra de Dios dice que en el final de los tiempos los días serían acortados por amor a los escogidos. Entonces, realmente se han acortado estos tiempos, pero Dios tiene misericordia de nosotros y Él quiere hablarnos, Él quiere bendecirnos a través de su palabra. Y fíjese que yo quiero hablarle a usted que hay necesidad que nosotros aprendamos a esperar. Es necesario que nosotros aprendamos a esperar en la vida las cosas que son importantes. Hay cosas que se pueden dar de inmediato, ¿verdad? Estamos en el tiempo de la gratificación instantánea. La vida no es de aquellas maquinitas, ¿verdad?, que usted mete la moneda y baja el producto de lo que usted quiere. La vida no es así. Nosotros nos acostumbramos en la modernidad a tenerlo todo listo, ¿verdad? Nosotros vamos a restaurantes de comida rápida, vamos a la lavandería y queremos que nuestros productos estén listos dentro de una hora. En fin, todo ese tipo de cosas. Nos gusta la vida del microondas, ¿verdad? No debemos ni siquiera esperar a que se caliente el agua y ya la estamos sacando. Exactamente ese es nuestro pensamiento de que nosotros debemos de correr. Y realmente sí tenemos que correr, pero también tenemos que ser pacientes. Y esa es una de las cosas que a nosotros nos hace falta. Y fíjese que es algo anecdótico, ¿verdad? Porque dice la palabra que la prueba en nosotros produce paciencia. Entonces necesitamos pedirle al Señor que nos dé esa paciencia sin necesidad de pasar por la prueba. Claro es que la palabra de Dios dice en el Salmo 130 y versículo 5, dice: espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y en Él hay abundante redención. Gloria a Dios.
Entonces mire lo que dice el Señor acá en este salmo, sumamente importante. Espero en el Señor. Eso es lo primero que nosotros debemos de saber. Nosotros queremos, como le decía, ¿verdad?, las cosas instantáneas, pero nosotros no podemos esperar en las cosas, sino que debemos de saber que nuestra esperanza debe de estar fincada en el Señor, en el autor y consumador de la fe. Ese Dios es el que nos va a dar nosotros la oportunidad de esperar las demás cosas. Si nosotros esperamos en el Señor, todas las demás cosas, como dice la palabra, ¿verdad? Buscad primeramente el reino de su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero cada cosa tiene su propio tiempo. Cada añadidura vendrá en el momento oportuno, nunca antes ni nunca después. Mire lo que dice la palabra. Espero en el Señor, en Él espera mi alma. Entonces, esa es la porción de nosotros que tiene que enseñarse a esperar nuestra alma. Y nuestra alma, amados, es caprichosa. Nuestra alma quiere las cosas de la manera que nosotros las queremos. Es decir, nosotros ponemos nuestras propias condiciones y nuestra alma dice, sea como yo digo. Mi alma espera al Señor más que los centinelas en la mañana. ¿Cómo será, hermano, velar toda la noche? ¿Cómo será para nosotros estar en un puesto de guardia? Hay lugares donde los guardias no se pueden mover, pero ni un milímetro, ¿verdad? Como aquellos hombres que están a la puerta del Palacio de Buckingham, allá en Inglaterra, ¿verdad? Tienen que estar de frente todo el tiempo viendo hacia adelante. No importa qué es lo que suceda, no importa qué es lo que esté pasando, ellos deben de estar inmóviles en aquel lugar. Y eso es difícil. Imagínense que pasa una mosca por ahí, usted tiene que no puede moverse, qué tremendo. Pero así es, ¿verdad? Imagínense pasar toda la noche de pie esperando que amanezca. Entonces dice aquí, mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Y dice, oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y en Él hay abundante redención. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de esperar? ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando? Estamos esperando en el Señor porque Él trae una porción de misericordia para nuestra vida. Si no fuera por la misericordia de Dios, ya hubiésemos sido consumidos. Pero realmente esa misericordia se extiende cada día sobre nuestra vida. Por eso es que son nuevas sus misericordias cada mañana. Y no solamente, fíjese usted, no solamente dice misericordia, sino que también dice redención. Y eso es comprar de regreso, eso es salvar, ¿verdad? Realmente redimir es salvar de manos de alguien que nos ha tomado. Y el Señor eso es lo que quiere con nosotros, llevarnos a otro nivel de vida, llevarnos a un lugar donde haya paz en nuestras vidas y nosotros sepamos que vamos a ser transformados. A cada uno de nosotros nos cuesta, hermano, la transformación. Nos cuesta que el Señor trabaje en nosotros. Y nosotros, como le digo, quisiéramos ya estar perfectos. Por lo menos yo le podría decir que yo quisiera ya ser impecable, hermano. Yo quisiera ser impoluto ya para irme con el Señor así, tipo Enoc, ¿verdad? Enoc dice que anduvo con el Señor por 365 años y fue trasladado y no se encontró. Entonces, nosotros también debemos de anhelar la transformación de nuestro ser, debemos de anhelar la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, fíjese usted que dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 3 en adelante, refiriéndose a Abraham. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor,
Juró por sí mismo, diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Entonces, esa era la palabra que Dios había dicho sobre Abraham. Le había dicho que lo iba a bendecir y lo iba a multiplicar. Cuando salió Abraham de Ur de los Caldeos, tenía 75 años y habían pasado 25 años a esta hora. Y el Señor le dice: yo te voy a bendecir. Y aquel hombre había envejecido juntamente con su esposa. Y así, habiendo esperado, mire lo que dice: pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Entonces, ¿cómo fue que Abraham obtuvo la promesa? Abraham dice que habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Como le decía anteriormente, la palabra de Dios dice que hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Hay un tiempo para reír y hay un tiempo para llorar. Entonces, hermano, muchos de nosotros pasamos un tiempo llorando y decimos: ¿cuándo? ¿Cuándo va a terminar este tiempo? Por eso es que dice, ¿verdad? Irán sembrando y llorando la preciosa semilla. Pero después, en el tiempo de la cosecha, va a venir el gozo. Y cuando un sembrador siembra, no al día siguiente va a ver y piensa que ya dio frutos lo que sembró. Sobre todo si son aguacates, ¿verdad? Tiene que pasar 7 años esperando. Fíjese que hay plantas que tienen una forma de crecer extraña, porque primero crece la raíz, primero crecen hacia abajo y no se ve nada. Así es, por ejemplo, el bambú, que primeramente crece su raíz, pero en un momento, dicen que pasan 7 años también, después de 7 años empieza a crecer el bambú y cuando lo ve usted de un momento a otro es un gran árbol. Asimismo es el Señor en nosotros. Él está trabajando en nosotros, está preparándonos, está formándonos, hermano, y nosotros nos desesperamos. Nosotros decimos: Señor, pero ¿cuándo voy a ver yo ese cambio? Realmente yo ya quiero ser diferente o yo quiero servirte. Póngase usted, mis hermanos que sirven al Señor, entre mis hermanos nosotros nos cansamos porque quisiéramos ya tener un ministerio grande, tal vez, ¿verdad? Un ministerio de alabanza poderoso, un ministerio de niños, un ministerio con sanidades y prodigios y milagros y todo lo demás, con las señales del Señor. Pero ¿qué dice el Señor? Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Yo le he pedido al Señor, hermano, por más de 30 años, por una bendición especial. Porque el Señor hace añales, hermano, me habló sobre lo que iba a venir, tanto para el ministerio como para mi vida. Y el Señor me dijo que iba a venir un tiempo de sobrenaturalidades extraordinario, que iba, hermano, que de nuestras manos iba a salir fuego para sanar a las personas, para liberar a los oprimidos por el diablo. Y yo he esperado pacientemente. Yo creo que ya le voy ganando a Abraham, porque Abraham esperó 25 años y yo ya voy llegando a los 30 de estar esperando en esa promesa. Pero yo sé que lo que el Señor dijo, Él lo hará, Él lo cumplirá. Entonces sigamos. Y dice Génesis 17:1, cuando Abraham tenía 99 años,
El Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ay, hermano, usted dice, ya a los 99 años, ¿qué podía hacer este viejito, verdad? Ya a los 99 años ya era mejor que se retirara. Pero en ese momento empieza el ministerio de este varón. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, mire lo que el Señor le dice a él: anda delante de mí, es decir, pon tu vida delante de mí, que tus caminos siempre estén en mi presencia y sé perfecto. No falles, hermano, y la verdad aquí como entre nos, ¿verdad? No hay ninguno de nosotros que sea perfecto. Todos somos imperfectos en nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, y nosotros tenemos que pedirle al Señor realmente esa perfección, que Él venga y transforme nuestras vidas. Y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Mire, a los 100 años, hermano, le dice: mira, yo te voy a multiplicar en gran manera. Y hermano, en este tiempo, una persona que va llegando a los 30 años, una mujer que ya tiene 30 años, le dicen: ya es difícil que usted pueda tener hijos, como no los tuvo antes. Y hay algunas mujeres que incluso, ¿verdad? Ahora hay un procedimiento por el cual guardan su simiente, ¿verdad? Guardan sus óvulos y los congelan para el tiempo que se necesite. Entonces, hay mujeres que ahora pueden ser madres pues a cualquier edad realmente, digámoslo de esa manera. Y entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: en cuanto a mí, mire cómo le dice Dios, en cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Es decir, Abraham significaba padre enaltecido, mientras que Abraham, padre de multitudes, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Gloria a Dios. Ya sabe usted que nosotros somos un pueblo de reyes y sacerdotes. Génesis 17:15 dice así: y entonces Dios dijo a Abraham: a Sarai tu mujer ya no la vas a llamar Sarai, sino que Sara será su nombre. Ahora, en el lugar de mujer fuerte, le llamarás princesa. Y la bendeciré, y de cierto te daré un hijo por medio de ella. Sara, hermano, realmente no había sabido esperar. Sara se había desesperado y dijo: ay, bueno, yo ya me cansé de estar esperando. Ya este viejito nunca me va a hacer madre, entonces voy a buscar yo cómo hacer la cosa aquí. Y se buscó a su sierva Agar y se la dio a Abraham para que con ella pudiera tener un hijo. Y realmente, hermano, fue un grave error de parte de Sara no poder esperar en el tiempo de Dios. Y hay muchos de nosotros que nos pasa también de esa manera, que queremos adelantar el tiempo de Dios y que estamos desesperados y que: Señor, yo ya lo quiero, yo ya lo quiero, yo ya lo quiero. Y hermano, por eso es que Dios dice: bueno, si me lo estás pidiendo tanto, te lo voy a dar.
pero no era en el tiempo oportuno. Y acuérdese usted lo que dice el libro de Eclesiastés. Eclesiastés dice que Dios hace todas las cosas hermosas en su tiempo y nosotros podemos adelantarnos. Cuando uno es joven, uno piensa que hermano, que tiene toda la vida por delante, mas sin embargo quiere experimentarlo todo. Quiere tener esposa, muchachitos y todo en 8 días, pero eso no se puede, porque para todo hay un tiempo. Entonces nosotros tenemos que saber aplicar nuestro tiempo. Mire, de las cosas más valiosas que nosotros podemos tener no es ni el oro, ni la plata, ni las piedras preciosas, ni las perlas de gran precio. Lo más importante que Dios le ha dado al hombre es el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos retroceder el tiempo. Nosotros no podemos retroceder a cuando teníamos 20 años, cuando teníamos fuerzas, cuando teníamos vitalidad. Ya no lo podemos hacer. No podemos retroceder ni tan solo 1 hora, hermano. No digamos 20 años, ¿verdad? Entonces, fíjese usted que le dicen a Abraham. Entonces Dios le dijo a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. Dios le cambia la naturaleza a aquella mujer y eso la predispone para poder tener un hijo, como una princesa, porque de ella iba a venir un linaje especial. Y la bendeciré, y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a un hombre de 100 años le nacerá un hijo, y Sara, que tiene 90 años concebirá. ¿Será que una mujer puede concebir a los 90 años? Ya se les había pasado el tiempo, hermano. Ya realmente hasta su DPI había caducado, hermano. Porque ya se le había terminado el tiempo. Pero el Señor consideró que en ese momento ellos estaban perfectos para hacer lo que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque dice que Abraham estaba como muerto. Entonces, cuando nosotros morimos a nosotros, a nuestros deseos, a nuestros intereses, a nuestros sueños, a nuestras pasiones, y todo lo ponemos delante del Señor y le decimos: Señor, toma tú los tiempos y haz tú las cosas cuando tú quieras. Mire, la gente, hermano, quiere adelantarse en todo. Es que si yo me meto, si meto a mi hijo a estudiar cuando tenga 5 años, entonces va a tener más probabilidades, porque más joven, a los 10 años va a sacar la primaria y después va a sacar y se va a ir a la universidad, y cuando tenga 20 años ya va a ser un doctor. Puede que sí, como puede que no, pero para eso hay un tiempo determinado, ¿verdad? Y un niño empieza la primaria a los 7 años, porque ya intelectualmente está preparado para recibir su educación. Entonces dice: Abraham y Sara eran ancianos entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y Sara se rió para sus adentros diciendo: tendré placer después de haber envejecido, siendo tan viejo mi viejo. Entonces le dice así. Ella se ríe porque dice: a estas alturas del partido, hermano, sería como sacarme la lotería sin comprar número. Entonces el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara diciendo: concebiré en verdad siendo yo tan vieja? Hay algo demasiado difícil para el Señor, y le dice: volveré a ti
al tiempo señalado. Por este tiempo, el año próximo, Sara tendrá un hijo. Entonces el Señor le dice, mira, a los 100 años, en tus bodas de saber ni de qué, hermano, de diamantes, a ver, creo que son, no sé de qué, ya a esas alturas les iban a hacer el muchachito, pero iban a ser en el tiempo oportuno, en el momento oportuno. Dios va a traer un momento oportuno para tu vida, así que no te asustes, porque Dios tiene todo planificado. Solo pon de tu parte y haz tu parte, como se dice, ¿verdad? Haz tu parte en este asunto. Prepárate para lo que Dios tiene preparado para ti. Mire, prepararse para lo que está preparado. Amén. Entonces, mire, dice Romanos capítulo 4 y versículo 19. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo. Entonces, mire, por eso fue que Abraham se rió, porque él vio su propio cuerpo y dijo, y estoy hecho una cascarita. Y sin debilitarse en la fe, ya había leído seguramente la carta de Pablo, cuando dijo, mientras que el hombre exterior se está desgastando, el interior se está fortaleciendo. Entonces, dice, y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Entonces, mire pues, mucha gente no siente anhelo ni de levantar sus manos para dar gracias a Dios. Pero yo no sé si usted tiene alguna promesa que Dios le haya dado. Entonces es tiempo de levantar nuestras manos para darle gloria a Dios, porque se va a cumplir la promesa. Por la fe ya vemos esa promesa cumplida. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Entonces, por fe declaramos que la bendición de Dios viene hoy sobre tu vida, que la bendición de Dios viene sobre mi vida, que lo que Dios ha hablado, eso mismo se cumplirá. Y sin debilitarse en la fe y sin debilitarse en lo que nosotros debemos de tener, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años y la esterilidad de la matriz de Sara. Y sin embargo, respecto a la promesa de Dios, importante, ¿te ha prometido Dios algo? Esa promesa se va a cumplir. Tenlo por seguro, porque todas las promesas en el Señor son sí y amén. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Si Dios te prometió algo, hermano, ten por seguro que Él se va a cumplir, porque Él es poderoso para hacerlo. ¿Habrá algo imposible para Dios, hermano? Si Dios sigue criando. Él dijo, háganse los cielos, y se siguen haciendo. Sigue expandiéndose el universo, o los universos, si usted lo prefiere. Dios lo dijo y así se hizo. Así se hará. Gloria al Señor. Sigamos adelante. Mire lo que le sucedió a este otro hombre.
Caso muy importante, hermano, para nosotros. Entonces, solo volviendo por un segundo al ejemplo de Abraham. ¿Cómo fue que esperó a Abraham en el Señor? ¿Cómo aprendió a esperar a Abraham en el Señor? A la esperanza le agregó fe. Entonces nosotros, hermanos, si no tenemos fe, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, pero sin fe también es imposible que las cosas que esperamos se cumplan. Porque no hay bendición. En la duda no hay bendición. La duda es pecado. Hechos 7:20. Fue por ese tiempo que Moisés nació. Fue por aquel tiempo, esperando todos, ¿verdad? En ese tiempo fue cuando nació Moisés. Y era hermoso a la vista de Dios. Era hermoso a la vista de Dios. Dice también la Biblia que él era un niño hermoso, un bebé hermoso. Pero también, mire lo que dice acá, porque uno puede ser, hermano, puede ser el bebé Gerber o el bebé del año, si usted lo quiere, o no sé cómo. Pero lo importante es que nosotros le agrademos al Señor. Fue por ese tiempo que Moisés nació. Era hermoso a la vista de Dios y fue criado por 3 meses en casa de su padre. Qué interesante. Qué interesante que pasaron 3 meses, hermano. Moisés vivió 3 meses en la casa de su padre. ¿Se puede imaginar lo que eso significa? Él no conoció su casa. Él no conoció, hermano, de decir, pues aquí era donde yo jugaba, aquí era donde hacía tareas. A veces yo llego a la casa de mi mamá y me acuerdo, hermano, que en ese escritorio que está ahí en la casa de mi mamá hacía yo mis tareas. Pero eso ya pasó. Y después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Entonces, mire, Moisés tuvo un proceso de desarrollo. Fue un bebé hermoso, pero no se quedó bebé para siempre. Y hay muchos de nosotros, hermanos, como hijos de Dios, que tenemos el nuevo nacimiento, pero que nos quedamos infantes toda la vida. Somos bebés en el Señor. Y entonces a nosotros, hermano, un bebé hace caprichos, hermano. Un bebé se le tira ahí a hacer una escena, ¿verdad?, a sus padres. Y hay muchos cristianos que somos así, que nunca nos desarrollamos, sino que nos quedamos niños. Y si somos niños caprichosos y que queremos esto y que queremos aquello, ¿verdad? Y queremos que nos cambien el pañal todo el tiempo. Pero el Señor no quiere que nosotros seamos cristianos bebés toda nuestra vida. Porque bonito es un bebé que haga agú, hermano. Qué lindo es un bebito que usted lo cargue y lo vea precioso. Pero ya un joven de 15 años, hermano, ya no es lo mismo. Ya no lo va a estar cargando usted. Ya no le va a estar cambiando el pañal a esa edad. ¿Se puede imaginar? Qué terrible. Fue por ese tiempo que Moisés nació. Era hermoso a la vista de Dios y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de Egipto y era un hombre poderoso en palabra y también en hechos. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, mire, todavía no había cumplido sus 40 años. Estaba a punto de cumplir 40 años. Sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel.
y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos entenderían que Dios le estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Él dijo, mire, él dijo, yo tengo un llamado para ser el libertador de Israel. Entonces voy a empezar uno por uno. Voy a empezar matando egipcios. Voy a empezar haciendo esto, pero no lo estaba haciendo en el tiempo en que lo debía de hacer. Se había adelantado al tiempo de Dios. Pensaba que sus hermanos entenderían. Mire, ¿por qué lo hizo Moisés? Porque pensó que sus hermanos entenderían que Dios le estaba llamando, dando libertad por medio de él. Pero ellos no entendieron porque no era el tiempo. Esos son como muchos hermanos que anhelan el ministerio, ¿verdad? Y dice la palabra que el que anhela obispado, buena cosa desea. Pero hermano, nosotros tenemos que conocer cuál es el tiempo que Dios ha establecido para que nosotros ejerzamos ese sacerdocio. Hay algunos que se adelantan, pero hay algunos otros, hermano, que se les pasa el tiempo. Se pudren en el palo de maduros, ¿verdad? Y al día siguiente se les presentó cuando dos de ellos reñían y trató de poner paz entre ellos diciendo: varones, vosotros sois hermanos, ¿por qué os herís el uno al otro? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Y tenía razón. Moisés a los ojos del hebreo era un egipcio más. Y entonces le dice: ¿a ti quién te está escogiendo para ser juez entre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Y pasando 40 años, mire hermano, tuvieron que pasar otros 40 años. Ya Moisés tenía 80 años a estas alturas. Y dice, pasados 40 años, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Entonces, hermano, Moisés había pasado 40 años en Egipto y ahora se había echado 40 años en el desierto. ¡Qué terrible! En Egipto todavía tenía ahí el palacio y tenía todos sus siervos que lo entretenían y lo cuidaban. Pero en el desierto, ¿a quién tenía? Solo habían arañas y lagartijas y escorpiones alrededor de él. Pero no había nadie por él. Pero ahí, en ese lugar y en ese momento, Dios ya estaba trabajando en Egipto. Había puesto un faraón testarudo, hermano, en el trono de Egipto. Había puesto un hombre que sabía Dios que iba a endurecer su corazón cuando llegara Moisés. ¿Por qué no lo hizo antes, hermano? ¿Por qué tenía que esperar otros 40 años? ¿Por qué? Porque tanto el pueblo, tanto Faraón como Moisés no estaban preparados para el día de la liberación. Y al ver esto, Moisés se maravilló de la visión y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés, temblando, no se atrevía a mirar, pero el Señor le dijo: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus gemidos y he descendido para librarlos. Ven ahora
y te enviaré a Egipto. Ahora es el tiempo, le está diciendo a Moisés. Ahora ya no vas a tener que esperar más. ¿Por qué? Porque ha llegado el día de tu llamamiento. ¿A cuántos de nosotros ya nos está llegando el día de nuestro llamamiento, hermano? ¿A cuántos que nos están escuchando en esta hora, el Señor les está hablando sobre ese tiempo del llamamiento? Este Moisés, a quien ellos rechazaron diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Punto importante. En el principio era Moisés con sus fuerzas. Cuando mató al egipcio, cuando regañó al otro por estar golpeando a su hermano, era en sus propias fuerzas. Pero ahora no es él. Mire lo que dice aquí. Dice, es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel. Entonces, cuando Dios trae ayuda, cuando Dios te incita a trabajar, no vas a ir solo. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo. Porque en el tiempo oportuno, el Señor levantó a Josué. En el tiempo oportuno dice que tuvo que pasar, hermano, 40 años para que Moisés se muriera. Y después de la muerte de Moisés, el Señor levantó a Josué. Pero hasta entonces dice, no había llegado a su colmo la maldad de los amorreos, de los jebuseos, de los jereceos, etc. Jebuseos. Se me confunden todos esos nombres. Pero así es, hermano. No había llegado a su colmo la maldad de aquellas naciones. Pero ahora llegó el tiempo. Mire cómo es que el Señor va haciéndolo todo. Abraham tenía fe. Moisés tenía la ayuda del ángel. Este hombre lo sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Hermano, 40 años pasó Moisés peleando por el pueblo y peleando con el pueblo en el desierto. Y dice primer libro de Reyes, capítulo 17, también usted sabe que ahí hay otra figura muy interesante, y es la figura de un profeta, y es la figura del profeta Elías, profeta de profetas, hombre poderoso, hermano, a quien Dios le habla y le dice, mira, por tu boca, por la palabra de tu boca, el cielo se va a abrir para que llueva y el cielo se va a cerrar para que no llueva. Entonces dice, Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Y vino a él la palabra del Señor diciendo, ahora sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán. Entonces mire lo que pasa. Viene Dios y prepara a un vaso extraordinario, poderoso, hermano. Un profeta poderoso, lleno de la unción del Espíritu Santo. Dice que Jehová estaba delante de él. Él lo dice, él lo declara. Él dice, de Jehová, delante de quién estoy, dice el profeta. Pero el Señor le dice, mira, ahorita ya no vas a hacer otra cosa. Y te vas a ir a esconder. Señor, pero si tú me llamaste a mí,
para que yo hiciera esto y ahora me tengo que ir a esconder. Entonces dice, y vino a Elías la palabra del Señor diciendo, sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo de Querit que está al oriente del Jordán. Y beberás del arroyo, y he aquí he ordenado a los cuervos que te sustenten ahí. Y fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo Querit que está al oriente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Y aconteció que después de algún tiempo el arroyo se secó, porque no había caído lluvia en la tierra. Y vino después a él la palabra del Señor diciendo, levántate, ve a Sarepta que pertenece a Sidón y quédate ahí. He aquí, yo he mandado a una viuda de ahí que te sustente. Entonces el Señor ya le había hablado a la viuda antes que el profeta llegara. Ya había preparado el tiempo. Ya la viuda había preparado, hermano, el cuarto de visitas. Ya le había quitado el polvo a la habitación de visitas en su casa. Y él se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la entrada de la ciudad de aquí, precisamente en aquel momento estaba una viuda recogiendo leña. Y la llamó y le dijo, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Hermano, había pasado el tiempo. Había pasado ya 1 año y medio aproximadamente, dicen los estudiosos de la Biblia, que había pasado Elías siendo alimentado por los cuervos en Querit. Pero ahora viene otro tiempo para él. Ahora viene el tiempo de llegar a la casa de la viuda y trabajar con la viuda. Y entonces dice, consígueme un poco de agua. Y no había agua en Israel. Como le decía, habían pasado 1 año y medio en sequía, hermano. Y apenas a saber de dónde ni cómo, esta viuda le consigue un vaso de agua para tomar. Y cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo, además del vaso de agua, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y estoy recogiendo unos pedazos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Entonces, yo veo acá, siempre vemos el ángulo del profeta. Siempre vemos el ángulo de Elías llegando a la casa de la viuda. Pero ¿qué pensaría la viuda? Realmente, este hombre sí viene bien gordo. Elías ha estado bien gordito, hermano. Hamburguesa en la mañana, hamburguesa en la tarde y hamburguesa en la noche. Y ella, toda acabada, hermano, porque ya no había nada que comer, ¿va? Y él, en ese preciso momento en que se le estaba terminando ya la provisión, lo que ella tenía que comer, Dios le manda un profeta a su casa. ¿Cómo se sentiría usted, hermano? ¿Cómo se sentiría usted si de repente está pasando, hermano, por un momento difícil, tan difícil que piensa usted, hoy es la última noche y mañana se acabó? Entonces así estaba aquella mujer, era su último momento, ya no había esperanza. Pero en ese instante se presenta Dios en la escena y trae a su profeta, hermano. Y entonces Elías le dijo, no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela después, harás para ti y para tu hijo.
porque así dice el Señor Dios de Israel: no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Y entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Entonces, ya vimos que Abraham pudo esperar porque tenía fe. Moisés pudo esperar porque tenía la ayuda del ángel. Y ahora vemos a Elías, que pudo esperar porque tenía la palabra de Dios. Hermano, mire, la palabra de Dios es figura de esa masa que ella tenía, ese poquito de masa, ese poquito que tenía de harina. Esa harina es doctrina. Significa doctrina y significa una palabra ungida, ¿verdad? Porque tenía aceite. Entonces, la palabra ungida de Dios en nuestros corazones nos permite esperar pacientemente. La fe, el ángel de Jehová, la palabra ungida, la doctrina. Eso nos ayuda a nosotros a ser pacientes, a esperar a que el Señor haga con nosotros como Él tiene planificado. Recuerde usted la vida de un rey, ¿verdad? Un rey que estaba cuidando ovejitas, las ovejitas de su padre. Allá él cuidaba las ovejas y cuando venía el lobo, el oso, el león, él los mataba. Pero su papá ni en cuenta, hermano. Solo tenía a sus 7 hijitos que quería mucho, ¿verdad? Se me hace como los 7 enanos, ¿verdad? Aunque todos eran grandes, tenía su club de los 7. Y entonces de este club excluían al más pequeño. Y era, dice, rubio, de ojos hermosos y de buen parecer. Y aquel mancebo, ¿verdad?, es llamado por el profeta y le dice: mira, hoy dice el Señor que te voy a ungir por rey. Y agarra, hermano, agarra el cuerno el profeta Samuel y lo pone sobre la cabeza de David y le echa aceite. ¿Cuántos años tendría David por aquel entonces? 17 años más o menos. Y hermano, ahí está David con la unción real sobre su cabeza, tocando el arpa para el rey Saúl. Y Saúl lo que quiere, hermano, es matarlo. Saúl lo que quiere es, dice, este es peligroso. Este hombre es peligroso para mi reino. Y todavía le dice a su hijo, ¿verdad?, a Jonatán le dice: mira, nunca, si vive este David, nunca voy a llegar yo, nunca vas a llegar a ser rey. Y entonces eso es lo que va sucediendo, ¿verdad? Y hermano, realmente David espera aproximadamente, porque hasta los 30 años, mire, por lo menos esperó, digamos un promedio de unos 15 años. Esperó alrededor de 15 años, hermano, para que el Señor confirmara a David por rey. No fue fácil para David seguramente esperar tanto tiempo, enfrentarse a tanta persecución y a tanta lucha, sabiendo que Dios lo había llamado. Y entonces eso es importante. Otra cosa que nos ayuda a nosotros a esperar es la unción. La unción. Sigamos adelante.
Mire lo que dice en Gálatas 4:1. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Entonces, Dios tiene una edad señalada para ti, para que se cumpla el plan de Dios. Así también, nosotros mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre, bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Por qué el Padre envió a Jesús bajo la ley? Porque era el tiempo en que Él tenía que venir a cumplir toda la ley. Entonces, fíjese usted que dice, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre. Entonces, Abraham tenía la fe. Moisés, ¿qué era lo que tenía Moisés? Moisés lo que tenía era la ayuda del ángel. ¿Se acuerda usted? ¿Qué más? Elías tenía la palabra. Y ahora nosotros tenemos al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo en nosotros da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Y si hijos, dice la palabra, también herederos y coherederos juntamente con Cristo de todas las cosas. Entonces, nosotros sabemos que somos herederos, que tenemos al Espíritu Santo, al Espíritu de adopción, no somos huérfanos. Entonces ese Espíritu es el que nos guía a decir, poco falta para el tiempo que se cumpla en mi vida el plan de Dios. Aleluya, hermano. Mire lo que dice Lucas 3:21. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, y mientras él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y cuando comenzó su ministerio, Jesús mismo tenía unos 30 años, siendo como se suponía hijo de José, quien era hijo de Eli. Gloria a Dios, porque aquel hombre que es, hermano, nuestro Señor Jesucristo, habiéndose despojado de todas las cosas, de su gloria, no teniendo su gloria como cosa a qué aferrarse, se hizo en forma de siervo. Y siervo quiere decir esclavo o servidor. Entonces, amado, una de las cosas que el Señor hizo fue servir. Mientras estás esperando que el Señor cumpla lo que te ha prometido, conviértete en un siervo. Sirve al Señor. Hermano, no esperes con tus brazos cruzados. No esperes durmiendo, porque los tiempos son malos. No esperes, hermano, en otras cosas. Sirve al Señor. Eso fue lo que hizo nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Él sirvió. Él sirvió, y así, mire, es como tenemos nosotros que esperar. Cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos 2:1, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo
un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para que la expresasen. Entonces, una de las herramientas para esperar en el tiempo de Dios es que tú hables en lenguas, que seas lleno del Espíritu Santo, que recibas la unción del Espíritu, que seas bautizado en Espíritu Santo y que fluyan tus lenguas. Eso te va a servir mucho para esperar. Mire, a mí me gusta, hermano, mucho hablar en lenguas. Y a veces ni cuenta me doy, ¿verdad?, que estoy hablando en lenguas, porque generalmente las estoy hablando dentro de mí, pero a veces las murmuro. Y tal vez a alguien le he molestado en alguna oportunidad, ¿verdad? Pero esa es mi forma. Cuando yo voy, digamos, al consultorio de mi dentista o de donde sea, hermano, yo espero, pero estoy esperando y estoy orando en mis lenguas. ¿Por qué? Porque yo siento que conforme a lo que dice la palabra, ¿verdad?, dice que el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Entonces, una de las formas de esperar en el tiempo de Dios es hablar en lenguas. Gloria al Señor. Sigamos. Y dice Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, son apenas las 9 de la mañana, en otras palabras, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Mire, los discípulos habían pasado 50 días. Y eso es lo que significa Pentecostés. Pente de 5, ¿verdad? Entonces ellos habían estado esperando juntos 50 días en oración para que viniera el Espíritu Santo sobre ellos. Eso nos enseña a nosotros que tenemos que esperar, hermano. ¿Y cuánto tiempo atrás Joel había hablado de esto? Pero habían llegado el final de los tiempos. Y entonces dice el profeta Joel: y sucederá en los últimos días, dice Dios. Los últimos días entonces se dieron después de la muerte de Cristo en adelante. Nosotros estamos viviendo los últimos días. Y dice: y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Una forma de aprender a esperar es a través de la profecía. ¿Por qué? Porque el Señor nos está hablando constantemente. Cada vez que nos reunimos, hermano, cada vez que nosotros nos unimos, ¿verdad?, los unos a los otros, desciende ese buen óleo sobre la cabeza y baja por las barbas y por las vestiduras y nos llena a cada uno de nosotros con su presencia. Entonces, hermano, mire, a nosotros nos sirven los sueños, nos sirven las visiones, nos sirve la profecía. Yo sé que hay gente que menosprecia la profecía y la palabra dice: no menospreciéis las profecías ni impidáis el hablar en lenguas. Entonces, nosotros, hermano, debemos de estar atentos a la palabra de Dios, porque el Señor
tiene un tiempo determinado y nosotros tenemos que estar, como dice la palabra, el profeta Habacuc, que el profeta Habacuc estaba, hermano, en su atalaya, estaba viendo desde lo alto, ¿verdad? Y entonces el Señor le dijo: aviva, aviva, aviva el fuego, ¿verdad? Porque viene el tiempo señalado. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Entonces nosotros también tenemos que avivarnos, hermano, a través de lo que el Espíritu Santo nos ha dado, de esos dones que cada día nos acercan más a la venida del Señor. Mucha gente dice: ay, es que siempre son las mismas profecías, ¿verdad? Pero hermano, siempre dice el Señor: he aquí, pueblo mío, vengo pronto. Entonces, dice la palabra que con estas palabras nos animemos o nos saludemos los unos a los otros. Maranata, Cristo viene pronto. Aleluya. Entonces, mire usted qué precioso, cómo es que nosotros tenemos que esperar, cómo es que nosotros tenemos herramientas en nuestra mano para no desesperarnos y esperar en el tiempo de Dios. Aleluya. Hebreos 10:36 dice: porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Otro punto importante. Miren lo que dice. Leámoslo de nuevo. Porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es la voluntad de Dios. Una de las cosas que nos va a ayudar a esperar al Señor, a que se cumpla el tiempo de nuestra visitación. Fíjense que Israel, hermano, el Señor lo visitó, pero ellos no conocieron el tiempo de su visitación. No conocieron ese tiempo y por lo tanto su casa quedó vacía. Entonces, que nuestra casa también no quede vacía porque nosotros nos dormimos en el intento, sino que preparémonos, hermano, para que el Señor cumpla el propósito en nosotros haciendo la voluntad de Dios. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará, mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. ¿Qué punto más importante? Hay gente, hermano, que dice: mejor ya no. Si ya me aburrí de estar esperando. La verdad que ya estoy cansado de todos los años lo mismo, de toda esta gente, ya me aburrí. Hermano, pero mire lo que dice la palabra: mas mi justo vivirá por la fe. Otra vez vamos, nos remontamos de aquí hasta Abraham, hermano. Mi justo vivirá por la fe. Entonces, dice la palabra que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, el que tiene justicia tiene una calidad ¿de qué? De justo, ¿verdad? Si alguien hace justicia, es un hombre justo. Y dice: mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complace en él. Dice la palabra, no lo digo yo, que aquel que tomando el arado voltea a ver hacia atrás, no agrada al Señor, hermano. Entonces, tenemos que seguir adelante. No tenemos nosotros para retroceder. No podemos volver atrás. Si el Señor nos llamó en esta carrera y estamos esperando lo que el Señor tiene para nosotros, así como esperaron estos siervos, hermano. ¿Se imagina usted
Es que a mí me conmueve mi corazón pensar en David. Me conmueve mi corazón esperar en David, hermano, que tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Y él dijo, no voy a tocar con mis manos al ungido del Señor. Y así lo hizo, a pesar que sabía que él también era ungido. Pero mire, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Porque ¿cómo murió David, hermano? Murió en su camita a una buena edad. Gloria a Dios por eso, porque él no derramó la sangre del ungido del Señor. Entonces sigamos. Isaías 30:18 dice, por tanto el Señor espera. También el Señor espera entonces. Si Dios espera, hermano, ¿quiénes somos nosotros para no esperar? Por tanto, el Señor espera para tener piedad de vosotros. Y por eso se levantará para tener compasión de vosotros, porque el Señor es un Dios de justicia. Cuán bienaventurados son todos los que en Él esperan. Eres un bienaventurado, hermano. Eres una bienaventurada, hermana. Porque el Señor está a favor tuyo y se va a levantar en favor tuyo. Porque Él está esperando eso. Está esperando levantarse a tu favor. Está esperando bendecirte. Bienaventurados son todos entonces los que en Él esperan. Nuestra esperanza en el cambio del presidente, en el cambio del Congreso, en el cambio de año, yo no estoy esperando, hermano, que me digan, el año entrante, fíjate que según dicen las profecías, tal cosa y tal otra. Yo no estoy esperando qué es lo que dice el horóscopo chino y si es el año de la rata o del no sé qué, del gallo, del oso, del no sé quién. No, hermano. Porque yo espero en el Señor. En Él está fincada nuestra esperanza. Y entonces vamos a ser bienaventurados. También el profeta Isaías dijo en el 40:49, Él da fuerza al fatigado. Nosotros muchas veces nos fatigamos de esperar, nos cansamos, hermano, de esperar. Y al que no tiene fuerza, le aumenta el vigor. El Señor te va a aumentar el vigor. Aunque ya te sientas viejito, hermano. Como dicen aquellos buses, ¿va? Que le escribieron atrás, me siento nuevecito, ¿verdad? Aún los mancebos, los jóvenes se fatigan y se cansan. Y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Como las águilas. Como las águilas, hermano. Así volarán los que en el Señor esperan. El Señor tendrá a bien darnos esa visión de futuro. Darnos esa visión que un día tendremos alas. Un día nos levantaremos hacia Él y con Él estaremos para siempre y ya no tendremos que esperar más porque las primeras cosas pasaron, dice la palabra, he aquí, todas son hechas nuevas. Gloria a Dios por eso. Yo espero, amado,
que esta palabra que el Señor ha enviado en esta hora realmente nos enseñe y nos prepare para lo que viene, porque estamos prontos a entrar en el tiempo de una manifestación gloriosa de parte del Señor. Yo lo declaro, yo lo proclamo, yo lo profetizo que viene ese tiempo, no porque lo digo yo, sino que porque lo dice la palabra de Dios, porque lo acabamos de leer en Joel, que dijo: en los últimos tiempos yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y yo lo creo fielmente que eso es lo que viene antes de la venida del Señor. La iglesia del Señor Jesucristo será movida a un poder mayor, será metida, hermano, en un fluir del Espíritu Santo poderoso para salvar a todos aquellos que son el remanente, aquellos que tienen que ser salvos en este último tiempo, aquellos de los que Dios ha tenido misericordia hasta este tiempo final. Dios salvará a muchos, Dios le hablará a muchos antes que venga, porque Él tiene misericordia de los que Él tiene misericordia. Así que, mi amado hermano, oremos para que el Señor ponga todas estas cosas en nuestro corazón y podamos confiadamente esperar en nuestro Dios. Padre de misericordia, hoy sabemos, Señor, que tu amor ha sido derramado sobre nosotros y que tú has tenido a bien hablarnos en esta hora. Te pedimos, Señor, que podamos esperar en ti. No sé qué cosa es lo que estás esperando, hermano. No sé qué es lo que estás esperando, pero sea lo que estás esperando, que el Señor te lo conceda en el tiempo oportuno. Padre bendito, yo te doy gracias, Señor, por la vida de tus hijos, por la vida de tus hijas, por tus siervos y por tus siervas, Señor, en el nombre de Jesús. Abre, Señor, las puertas de los cielos para que caiga tu bendición sobre nosotros y podamos ser levantados, Señor, a una nueva dimensión gloriosa. Que tu Espíritu, Señor, descienda sobre nosotros con poder y que podamos esperar, así como esperó David al día en que lo nombraron rey. Así sea en tu vida también. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amado hermano, que Dios lo bendiga. Lo esperamos siempre en esta casa. Estamos aquí atendiéndolo, esperándolo, y pues sea usted bienvenido. Que Dios le guarde y nos vemos a la próxima.